tenemos una percepción de la realidad que nos rodea. Y muchas veces la realidad que nos rodea es interpretada incorrectamente por una conciencia que está marcada, y voy a usar deliberadamente esta palabra, que está ensuciada por cosas que han ocurrido en nuestro pasado. Y las marcas que el pecado dejó en nuestra conciencia por situaciones del pasado hacen que nuestra percepción actual de la realidad de las cosas que están a nuestro alrededor sea incorrecta. Y cuando tú tienes una percepción incorrecta, te asustas, te angustias, tienes miedo de cosas que no deberías de tener miedo. Por ejemplo, si a mí me duele la cabeza, yo puedo interpretar el síntoma, porque el dolor de cabeza es un síntoma. Yo puedo interpretar el síntoma de dos maneras. Me duele la cabeza porque me desvelé, o me duele la cabeza porque no he tomado suficiente agua y cuando estoy medio deshidratado me duele la cabeza. O me duele la cabeza porque tengo una contractura muscular en el cuello y el flujo de sangre a mi cerebro se está limitando y por lo tanto me duele la cabeza. Eso es una posible interpretación. Otra interpretación más dramática y que me genera angustia y que me genera temor es: me duele la cabeza, me ha estado doliendo la cabeza, ¿no será que me está creciendo un tumor canceroso en la cabeza? Ahora, es posible que tú llegues a interpretar tu dolor de cabeza de esa manera, o que le des al síntoma esa explicación. Y generalmente esa conclusión, si llegas a esa conclusión, es porque tu conciencia está marcada. Probablemente algún ser querido o alguna persona que conoces o alguien que te interesaba tuvo un problema similar, que le dolía la cabeza y después eso se convirtió en un problema de cáncer, de un tumor en la cabeza y te dolió mucho y falleció esa persona, y entonces tienes una asociación de un dolor emocional con una situación que sucedió, y ahora tu conciencia está marcada y no puedes pensar en que a ti te duele la cabeza sin tener la angustia o la preocupación de si no también a ti te podrá suceder lo mismo. Por eso es que lo que dice aquí la escritura es muy, muy importante. Dice: sean llenos del amor que brota de un corazón puro, una conciencia limpia y una fe sincera. Por eso, una vez más repito, no estamos hablando, cuando hablamos de conciencia limpia, simplemente de que no te acuse tu conciencia, porque eso muchas veces, esa frase la hemos usado frecuentemente. Te está acusando tu conciencia. ¿Qué hiciste, tremendo? Como aquella esposa de un pastor de Chiapas en México, que cuando él le llevaba flores, lo primero que ella le decía: ¿qué hiciste? Porque no podía pensar en que el esposo le llevara flores simplemente porque le había nacido llevarle flores. Pensaba que le estaba llevando flores porque su conciencia lo acusaba y estaba tratando de arreglar un asunto. Y les hablaba un poquito acerca de la importancia de diferenciar entre la memoria que radica en la corteza cerebral y la memoria que está en una parte más profunda del cerebro. Porque ¿cuántos saben que las memorias se almacenan en el cerebro? Es el disco duro de nuestra vida. Es donde almacenamos información, imágenes, experiencias, emociones. Por cierto, las emociones no están en el corazón. Cuando decimos te amo con todo el corazón, realmente esa es una figura del lenguaje, porque el corazón es un músculo. O sea, técnicamente es igual que digas te amo con todo mi bíceps, o te amo con todo mi muslo, o con alguna otra parte del cuerpo. Porque el corazón técnicamente no tiene como músculo,
como órgano del cuerpo ninguna capacidad emocional. La capacidad emocional se encuentra en un nódulo del tamaño como de una nuez, que está radicado justamente en el centro del cerebro, en medio de los dos hemisferios. Y ahí en ese nódulo se encuentra la capacidad de procesar emociones. Y ahí en esa región subcortical del cerebro es donde están almacenadas todas las emociones. Y allí, mis queridos hermanos, es donde radica la conciencia de una persona. Y cuando la Biblia dice, si puedes volver a poner la escritura por favor en la pantalla, cuando la Biblia dice que es necesario que el amor de Dios sea la fuente, porque dice que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, una fe sincera y una conciencia limpia. Cuando habla de estas tres cosas, si te das cuenta, ahí está hablando de las tres áreas de emociones, de mente, de espíritu, de intelecto, que tú y yo tenemos la capacidad de procesar lo que vivimos en esas dimensiones. Y quiero decirte que hay una escritura en la Biblia que resuelve el tema de la contaminación de la conciencia, de tal manera que tú puedes aspirar a vivir una vida de ahora en adelante en una completa libertad de las cargas emocionales y del peso de cosas que viviste en el pasado, y no tienes por qué seguir viviendo en temor o en angustia de cosas que experimentaste en el pasado. Puedes ser absoluta y completamente libre, libre para amar, libre para abrir tus brazos, libre para prosperar, libre para aún enriquecerte de una forma correcta para que puedas prosperar y bendecir a otras personas. No tenerle miedo a la vida, no tenerle miedo al matrimonio, no tenerle miedo a las relaciones significativas, no aislarte, no meterte en una cueva. Porque es que a veces tenemos actitudes y motivaciones que nos llevan a aislarnos y nos llevan a tener conductas que al final nos dejan tristes y deprimidos y solos. ¿Saben por qué? Porque traemos una carga en la conciencia.